Esa mañana, el sol de Chicago entraba por la ventana de una forma distinta, o al menos eso le pareció a Audrey. No era la luz suave a la que estaba acostumbrada, esa que la despertaba con calma junto a Patrick. Hoy tenía un peso, una densidad que se sentía casi física, como si el aire en la habitación estuviera cargado con la electricidad de lo que estaba por venir. Se quedó quieta un momento, observando el pecho de su esposo subir y bajar con una regularidad que la anclaba al presente. Hacía años que no sentía esa punzada de ansiedad en el estómago, esa vieja conocida de su vida en Filadelfia. Era un eco, un fantasma de la chica que fue, y apareció justo hoy, el día de la gala. El día en que el pasado y el presente no tendrían más remedio que mirarse a los ojos en el salón de un hotel de lujo, y ella estaría justo en el medio, sosteniendo el equilibrio. Mientras se lavaba la cara, evitó mirarse directamente a los ojos en el espejo. Era un viejo truco que había desarrollado en sus primeros meses en Chicago, cuando su propio reflejo era el de una extraña asustada. En su mente, sin que ella lo quisiera, se proyectó la imagen de la Audrey de 23 años, la chica de los suéteres demasiado grandes, el cabello siempre un poco desordenado y una mirada que buscaba constantemente aprobación en los rostros de los demás. Su madre la llamaba la soñadora, pero no lo decía como un cumplido, sino como una forma de señalar su supuesta fragilidad, su incapacidad para enfrentar el mundo real. Durante mucho tiempo, Audrey se creyó esa versión de sí misma. Se sentía como una pieza de cristal delicado en una familia de rocas, siempre con miedo a romperse al menor contacto. Hoy, el agua fría en su piel se sentía como un bautismo, un recordatorio de que esa chica ya no vivía en su cuerpo. Patrick se movió en la cama, y al sentir su ausencia, abrió los ojos. No le preguntó qué pasaba. Nunca lo hacía con palabras en momentos así. Simplemente se levantó. Se acercó por detrás mientras ella seguía frente al lavabo y la abrazó, apoyando la barbilla en su hombro. Su silencio era un lenguaje que Audrey había aprendido a amar. No intentaba resolverle nada, ni darle discursos de ánimo baratos. Su presencia era un ancla, un mensaje claro que decía: «Estoy aquí, contigo, y no te voy a soltar». Ella se relajó en sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo contra su espalda. Con Mark, todo habría sido un interrogatorio, una serie de preguntas ansiosas que solo habrían aumentado su nerviosismo. Patrick, en cambio, entendía que su lucha era interna y que su papel no era el de un salvador, sino el de un compañero que sostiene el farol en la oscuridad sin pretender ahuyentar todas las sombras. Más tarde, con una taza de café en la mano, abrió su tableta sobre la isla de mármol de la cocina. Allí estaba la lista final de invitados para la gala de esa noche, un evento que celebraba la fusión más importante en la historia de su empresa. Sus ojos pasaron por encima de nombres de socios, inversores y directivos, hasta detenerse en tres que parecían brillar con una luz propia y helada: señora Eleanor Vance, señora Elizabeth Covington y señor Mark Covington. Su dedo flotó sobre la pantalla. Recordaba perfectamente el día en que le pidió a su asistente que enviara esas 3 invitaciones. Patrick la había mirado, con esa calma suya, y solo le había preguntado si estaba segura. Ella había respondido que sí, aunque en ese momento no sabía explicar bien por qué. No era por venganza. Ese deseo se había enfriado hacía mucho. Era algo más profundo, una necesidad de cerrar el círculo, de ser la autora del último capítulo de esa historia. La memoria de aquel día en Filadelfia nunca llegaba como una película completa, sino en fragmentos sensoriales que la asaltaban sin previo aviso. El frío de la perilla de la puerta principal al girarla, el silencio antinatural de la casa a las 3 de la tarde, un murmullo bajo, casi inaudible, que venía del piso de arriba, sus pies subiendo la escalera sin hacer ruido, como si fuera una intrusa en su propio hogar. Y luego, la imagen. La puerta de su habitación entreabierta y la visión de su hermana, Elizabeth, en su cama, con su novio, Mark. No hubo gritos, ni llantos, ni un solo reproche. Lo que sintió fue una fractura silenciosa y absoluta, como si una grieta se abriera en el centro de su ser, y todo su mundo se desmoronara hacia adentro, sin hacer el menor sonido. Fue una comprensión tan brutal y clara que paralizó sus cuerdas vocales. En ese instante, supo que todo había terminado. Empacar le tomó menos de 20 minutos. No pensó, solo actuó.
Metió en una maleta un par de jeans, algunas camisetas, sus documentos y los pocos ahorros que tenía en efectivo. Cada movimiento era mecánico, distante, como si estuviera viendo a otra persona hacerlo. Dejó sobre la cama el anillo de promesa que Mark le había dado, no con rabia, sino con la indiferencia con la que se deja un objeto que ya no tiene ningún significado. La decisión de irse a Chicago no fue un plan meditado, fue un impulso visceral, el único nombre de ciudad que le vino a la mente, un lugar lo suficientemente grande y lejano como para desaparecer. Mientras conducía por la autopista, alejándose de Filadelfia, no lloró, solo sintió un vacío inmenso, la certeza de que no solo estaba dejando atrás a su familia y a su novio, sino que estaba abandonando la única versión de sí misma que había conocido. El rostro de su madre se superpuso al paisaje nocturno de la carretera. Eleanor. Una mujer que construyó su mundo sobre la base de la fuerza y el control, y que nunca supo qué hacer con una hija que prefería los pinceles a los libros de contabilidad. Audrey entendió, en la soledad de ese coche, que la manipulación de su madre no siempre había sido abierta. Se manifestaba en pequeños gestos, en elogios calculados para Elizabeth frente a ella, en la forma en que desestimaba sus sueños artísticos como pasatiempos encantadores. Su madre no la odiaba, no. Simplemente no la valoraba. La veía como una versión defectuosa, un proyecto que no había salido según sus especificaciones. Convencer a Mark de que Elizabeth era una mejor elección no fue un acto de maldad pura, sino la consecuencia lógica de su visión del mundo. Optimizar, elegir siempre la opción más fuerte, la más útil. Y Audrey, para ella, nunca fue útil. Luego, su mente se posó sobre ellos, Elizabeth y Mark. Durante años, la rabia había sido su única forma de recordarlos. Pero el tiempo y la distancia le habían dado una nueva perspectiva. Ahora los veía con una claridad dolorosa. Elizabeth, siempre a la sombra de la aprobación materna, dispuesta a cualquier cosa para ser la preferida, para ganar el premio que su madre le ponía delante. Y Mark, el hombre al que había amado, tan débil y maleable que se dejó convencer de que el amor no era suficiente, de que la ambición y la seguridad eran un mejor negocio. No eran monstruos. Eran dos personas frágiles, cada una a su manera, atrapadas en la red que su madre había tejido. Sentir lástima por ellos fue uno de los últimos y más extraños pasos de su curación, una señal de que la herida, aunque profunda, ya no estaba infectada de odio. De vuelta en el presente, sus ojos se posaron en la funda que colgaba en la puerta del armario. Dentro estaba el vestido para esa noche. No era un vestido de la venganza, como su amiga Jamie había bromeado por teléfono. No era rojo brillante ni tenía un escote pronunciado. Era de un color azul profundo, casi nocturno, con un corte elegante y sobrio que transmitía poder sin necesidad de gritarlo. Lo había elegido ella misma, sin la ayuda de ningún estilista. Cada costura, cada pliegue, parecía una declaración. No era un disfraz para ocultar sus cicatrices, sino una pieza que las honraba, que decía que habían sido parte de la construcción de la mujer que era hoy. Ponerse ese vestido no sería para impresionar a nadie, y mucho menos a ellos. Sería un acto de afirmación personal, la armadura de una reina que había construido su propio reino desde las cenizas. En el coche, de camino al hotel, las luces de Chicago se deslizaban por la ventanilla como pinceladas de neón sobre un lienzo oscuro. Patrick conducía en silencio, una de sus manos descansando sobre la de ella en la consola central. El contacto era suficiente. El murmullo de la ciudad era el único sonido, una banda sonora para los últimos momentos de calma antes del evento. Audrey respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones. Ya no había ansiedad, solo una extraña y serena resolución. No iba a una batalla, no iba a un juicio, iba a la celebración de su éxito, de su vida, del amor que había construido con el hombre a su lado. Ellos tres, su madre, su hermana y Mark, no eran los invitados de honor. Eran simplemente espectadores, testigos tardíos de un renacimiento que había ocurrido muy lejos de sus miradas críticas. Y por primera vez, Audrey sintió que su presencia no le restaba nada, sino que, de algún modo, completaba el cuadro. El coche se detuvo suavemente frente a la entrada del hotel. Por un instante, Audrey se quedó mirando a través del cristal la escena que se desarrollaba afuera. Un torbellino de luces de cámaras y siluetas elegantes que se movían con prisa bajo el gran dosel iluminado.
era más grande de lo que había imaginado, un testimonio tangible del nivel al que ella y Patrick habían llegado. Patrick le apretó la mano antes de que el chófer abriera la puerta. Al poner un pie fuera, el aire fresco de la noche la golpeó, junto con el murmullo de las voces y el sonido de los flashes. No era la alfombra roja de Hollywood, sino la de los titanes de las finanzas, pero la sensación de estar expuesta era la misma. Patrick rodeó su cintura con el brazo, un gesto protector pero también de orgullo. Juntos, caminaron hacia las puertas, no como dos personas que llegan a una fiesta, sino como los arquitectos del universo que existía dentro. Al entrar en el gran salón, el impacto visual y sonoro fue abrumador. Candelabros de cristal colgaban como constelaciones heladas sobre un mar de gente vestida de gala. El aire vibraba con una mezcla de música de jazz suave, el tintineo de copas y el zumbido constante de cientos de conversaciones. Por una fracción de segundo, Audrey se sintió como aquella chica recién llegada a Chicago, intimidada por la inmensidad de la ciudad y la indiferencia de sus habitantes. Recordó la sensación de ser invisible, de no pertenecer a ningún lugar. Pero esa sensación se disipó tan rápido como llegó, porque este lugar, este evento, no era indiferente a ella. Cada detalle, desde el color de las flores hasta la selección de la música, había pasado por su aprobación. Este no era el mundo de otro, este era el suyo, y ella era su centro de gravedad. Inmediatamente, la gente comenzó a acercarse. Socios de Nueva York, inversores de Tokio, jóvenes emprendedores que buscaban un consejo. Audrey se movió entre ellos con una fluidez que habría sorprendido a cualquiera que la hubiera conocido en su vida anterior. Ya no era la chica que ensayaba conversaciones en su cabeza. Ahora, escuchaba con atención, hacía las preguntas correctas y recordaba pequeños detalles personales sobre las personas con las que hablaba. Reía con naturalidad. Su risa era genuina, no un intento de agradar. Patrick estaba a su lado, pero no hablaba por ella. Formaban un equipo, cada uno complementando al otro, moviéndose en una sincronía perfecta. Verla en acción era ser testigo de una transformación completa. La artista soñadora no había desaparecido, simplemente había aprendido a pintar un lienzo mucho más grande y complejo, el de los negocios y las relaciones humanas. Estaba en medio de una conversación con el director de un fondo de inversión, sonriendo por una anécdota que él le contaba sobre sus hijos, cuando ocurrió. Sus ojos, por casualidad, barrieron la multitud hacia la zona cercana a la barra, y allí estaban, los tres, su madre, Eleanor, con su postura rígida e impecable, Elizabeth a su lado, con un vestido llamativo que parecía un poco forzado en su delgadez, y Mark, ligeramente detrás de ellas, como si buscara refugio. El sonido del salón pareció atenuarse de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El rostro del hombre que le hablaba seguía moviéndose, pero ella ya no oía sus palabras. El tiempo se estiró, y en ese instante solo existían ella y ese pequeño triángulo de personas que habían definido y destrozado su antiguo universo. Desde la seguridad de su posición, al otro lado del salón, los observó con una objetividad casi clínica. Su madre, con su copa de vino blanco, inspeccionaba el lugar con una mirada crítica, como si buscara fallos en la organización. Elizabeth no dejaba de tocarse el pelo, un gesto nervioso que Audrey reconoció al instante, una señal de inseguridad que siempre aparecía cuando se sentía fuera de su elemento. Y Mark, el impacto de verlo fue diferente al que esperaba. No sintió una punzada de dolor, sino una extraña conmoción. Parecía más bajo, más encorvado de lo que recordaba. Había algo en su expresión, una resignación cansada, que lo hacía parecer una sombra del hombre del que se había enamorado. No eran los villanos gigantes de su memoria. Eran solo 3 personas, con un aspecto sorprendentemente ordinario y fuera de lugar en medio del esplendor que ella había orquestado. La imagen de ellos, tan disminuidos en la vastedad del salón, trajo a su mente un recuerdo vívido y contrastante. La sala de estar de su casa en Filadelfia. Ella, sentada en el sofá, sintiéndose diminuta bajo el peso de sus miradas. El poder que emanaban en ese espacio cerrado era sofocante. La decepción calculada de su madre, la superioridad silenciosa de Elizabeth y la incapacidad de Mark para mirarla a los ojos. En aquel entonces, su juicio combinado era la fuerza más poderosa de su vida, capaz de doblegarla y hacerla sentir que no valía nada. Ahora,
Al verlos al otro lado de un salón lleno de gente que la respetaba y admiraba, se dio cuenta de una verdad fundamental. El poder que habían tenido sobre ella no era inherente a ellos. Era un poder que ella les había concedido, y que, sin saberlo, había reclamado por completo el día que se marchó sin mirar atrás. Patrick, con esa sensibilidad casi telepática que lo caracterizaba, notó el cambio en su semblante. No siguió su mirada ni le preguntó qué había visto. En lugar de eso, terminó cortésmente la conversación con el director, y mientras lo despedía, deslizó su mano hasta la parte baja de la espalda de Audrey. Fue un toque sutil, casi imperceptible para los demás, pero para ella fue un ancla que la devolvió de inmediato al presente. Se inclinó hacia su oído y le susurró: «El músico del saxofón es increíble, ¿no crees?». Fue una gran elección. Su comentario, tan normal y mundano, fue exactamente lo que necesitaba. No era una pregunta sobre su estado de ánimo, sino un recordatorio de la realidad que habían construido juntos. Un mundo lleno de buena música, éxito y apoyo incondicional. Un mundo donde ella estaba a salvo. Respiró hondo y se giró ligeramente hacia Patrick, dándole un pequeño asentimiento que solo él entendería. «Estoy lista». No era necesario posponerlo más. Con una calma que la sorprendió a sí misma, comenzó a caminar a través del salón. Cada paso se sentía deliberado, firme. No iba con la arrogancia de una vencedora, sino con la serenidad de una anfitriona que va a saludar a sus invitados. El mar de gente se abría a su paso. Algunos la saludaban con la cabeza, otros le sonreían. Ella respondía a cada uno, pero su trayectoria era clara. En su mente, una sola frase se repetía como un mantra: «No eres la chica de Filadelfia, no eres la chica de Filadelfia». No era una negación de su pasado, sino una afirmación de su presente. El camino a través del salón se sintió como el tramo final de un viaje que había durado años. Fue su madre la primera en verla. Estaba a mitad de un sorbo de vino cuando sus ojos se encontraron con los de Audrey. La copa se detuvo a centímetros de sus labios. Audrey vio una rápida sucesión de emociones cruzar el rostro de Eleanor. Primero, un reconocimiento sorprendido. Segundo, una evaluación rápida y crítica de su apariencia, desde el vestido hasta su postura. Y tercero, algo que nunca antes había visto en los ojos de su madre, una pizca de desconcierto, de genuina incredulidad. Era como si su cerebro no pudiera procesar la imagen de la hija que había descartado como débil y soñadora, con la mujer poderosa y serena que se dirigía directamente hacia ella. En esa fracción de segundo, Audrey sintió que algo fundamental en su antigua dinámica familiar se había roto para siempre. Finalmente, se detuvo frente a ellos. Un pequeño círculo de silencio se formó a su alrededor, aislándolos del resto del bullicio del salón. Mark evitaba su mirada, fijando sus ojos en un punto indefinido de la alfombra. Elizabeth, por su parte, la miraba con una mezcla de envidia y resentimiento mal disimulado. El aire estaba tenso, cargado con años de palabras no dichas y heridas no cerradas. Fue Audrey, la que siempre había sido silenciada, la que rompió el silencio. Su voz salió clara, tranquila y sin el más mínimo temblor, un tono perfectamente modulado de cortesía profesional. «Madre, Elizabeth». «Mark», dijo, nombrando a cada uno de ellos como si fueran simples conocidos. «Me alegro mucho de que hayan podido venir». Las palabras, tan simples y educadas, cayeron en el silencio con el peso de una sentencia final. Eleanor, recuperándose visiblemente de su sorpresa inicial, fue la primera en hablar. Levantó la barbilla en un gesto que Audrey conocía de memoria, una forma de reafirmar su autoridad perdida. «Audrey», dijo, su voz con un tono forzado de aprobación, «¿has montado todo esto?» Hizo una pausa, paseando la mirada por el opulento salón, antes de volver a clavarla en su hija. «Es impresionante. Para ser tú». Esas últimas 3 palabras, pronunciadas casi en un susurro, eran la verdadera esencia del mensaje. Un intento desesperado de meter a Audrey de nuevo en la caja de la que se había escapado. Audrey sintió la pulla, pero no dolió. Simplemente la registró como un dato, como el último eco de un idioma extranjero que ya casi no entendía. No respondió. Solo mantuvo su sonrisa serena, dejando que las palabras de su madre se perdieran en el aire. Elizabeth fue la siguiente, dando un paso adelante como si quisiera reclamar su turno en el escenario. Su sonrisa era afilada, una máscara de cordialidad que no llegaba a sus ojos. «Felicidades por la fusión, Audrey», dijo.
su tono impregnado de un profesionalismo envidioso. Leí sobre ello en la prensa económica. Parece que tú y tu esposo, pronunció la palabra con una extraña vacilación. Habéis tenido mucha suerte. La elección de la palabra suerte fue tan deliberada, tan transparente, que Audrey casi sintió lástima. Elizabeth seguía viendo la vida como un juego de azar y atajos, la misma mentalidad que la llevó a la cama de Mark. Para ella, el éxito no podía ser fruto del trabajo duro y la visión, especialmente no el de su hermana pequeña. Tenía que ser suerte, un golpe de fortuna inmerecido que, en su mente, debería haberle correspondido a ella. Y luego estaba Mark, inmóvil, en silencio. Durante toda la interacción, no había levantado la vista del suelo. Audrey fijó su atención en él, observándolo de verdad por primera vez en años. La imagen idealizada que había guardado en un rincón de su corazón se hizo añicos por completo. Este hombre que estaba frente a ella, con los hombros caídos y una expresión de derrota perpetua, no tenía nada que ver con el joven vibrante y lleno de promesas que había amado. Era un extraño. Se dio cuenta, con una claridad que la dejó sin aliento, de que ya no quedaba ni rastro de ira o de amor. Solo había un vasto y tranquilo desierto de indiferencia. Su silencio era la confesión más elocuente de todas. Estaba atrapado en una vida que no amaba, una consecuencia directa de la única decisión importante que no se había atrevido a tomar por sí mismo. Justo cuando el silencio se volvía denso e incómodo, Patrick apareció a su lado, deslizándose en el círculo con una gracia natural. Su mano encontró la de Audrey, entrelazando sus dedos con una familiaridad reconfortante. Su llegada cambió por completo la atmósfera. Eleanor, Elizabeth, Mark, dijo con una sonrisa cálida pero firme. Soy Patrick Reynolds. Es un placer conocerlos finalmente. Su mirada se detuvo un instante en cada uno de ellos, amable pero inquebrantable. Audrey me ha hablado de ustedes. Gracias por venir a apoyar nuestro trabajo esta noche. La forma en que enfatizó nuestro trabajo fue sutil pero poderosa. No era la empresa de Patrick con Audrey como asistente. Era el imperio de ambos, construido en igualdad, y su presencia aquí era para celebrar su unión inquebrantable. La reacción de los tres ante Patrick fue un estudio en sí misma. Eleanor lo evaluó de arriba a abajo, con la mirada de una tasadora valorando una propiedad inesperadamente valiosa. Se podía ver el cálculo en sus ojos, el hombre exitoso y seguro de sí mismo que su hija débil había conseguido. Elizabeth lo miraba con una mezcla de resentimiento y admiración a regañadientes, la clase de hombre poderoso con el que probablemente soñaba estar. Pero la reacción más fuerte fue la de Mark. Finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Patrick. En esa mirada, Audrey vio el colapso final de Mark. Vio a un hombre enfrentado al espejo de todo lo que podría haber sido, y no fue. Valiente, íntegro, un socio de verdad. La comparación fue una sentencia silenciosa y brutal que lo dejó visiblemente destrozado. Fue en ese preciso instante, mientras observaba a las tres personas más importantes de su pasado reaccionar ante el hombre que era su presente y su futuro, cuando Audrey tuvo su epifanía. La comprensión la inundó con la fuerza de una revelación. No se trataba de venganza. Nunca se había tratado de eso. Tampoco se trataba de restregarles su éxito en la cara. Invitarlos no había sido un acto para ellos, sino para ella. Necesitaba verlos, no para enfrentarlos, sino para calibrar su propia percepción. Necesitaba verlos con los ojos de la mujer en la que se había convertido, desde la fortaleza de la vida que había construido, para confirmar una verdad que solo había sentido intuitivamente hasta ahora. Su poder sobre ella se había extinguido por completo. Ya no eran gigantes, eran solo personas. Una paz inmensa, una que no había sentido en toda la noche, se asentó en su pecho. Apretó suavemente la mano de Patrick, una señal para él. Se volvió hacia su familia, su sonrisa ahora completamente genuina y libre de tensión. «Por favor, disfruten de la noche», dijo, su voz sonando amable y conclusiva. «Hay muchos amigos y socios que nos esperan», añadió, como una anfitriona consumada. «El catering es excelente. No dejen de probar los canapés de salmón». Y con eso, se giró. No les dio la espalda con rabia, sino que simplemente continuó su camino. No los estaba despidiendo de la fiesta, los estaba despidiendo de su vida emocional. No estaba huyendo de ellos como en Filadelfia. Ahora, simplemente, los estaba dejando atrás porque ya no iban en la misma dirección.
Mientras se alejaban, una sensación de ligereza recorrió cada fibra de su ser. Era como si se hubiera quitado un abrigo pesado que ni siquiera sabía que seguía llevando puesto. El aire del salón parecía más fácil de respirar, los colores más brillantes, la música más clara, los fantasmas de Filadelfia, esas presencias que la habían acechado en sus peores momentos, no habían sido exorcizados con gritos ni lágrimas. Habían sido disueltos por una conversación educada y distante en una sala llena de gente. Sintió cómo la tensión que había estado acumulando en sus hombros y en su mandíbula durante todo el día se disipaba por completo. Estaba libre. No era una libertad ganada en la batalla, sino una libertad que había crecido dentro de ella y que finalmente había florecido. Encontraron un rincón más tranquilo, cerca de un ventanal, que ofrecía una vista espectacular del skyline de Chicago. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como un campo de diamantes. Patrick no le preguntó cómo se sentía ni analizó lo que acababa de pasar. Simplemente se quedó a su lado, mirándola con una ternura infinita. Él la conocía mejor que nadie, y podía ver el cambio en su rostro, la claridad en sus ojos. Audrey se giró hacia él, y la sonrisa que le ofreció fue la primera sonrisa verdaderamente despreocupada de toda la noche. «Gracias», susurró ella, y en esa única palabra estaba todo. «Gracias por estar aquí esta noche. Gracias por creer en mí cuando yo no lo hacía. Gracias por ser el hombre que me enseñó cómo es el amor de verdad, un amor que no debilita, sino que construye». Justo en ese momento de calma perfecta, una joven asistente se les acercó con una tableta en la mano. «Señora Reynolds, señor Reynolds», dijo con una mezcla de respeto y nerviosismo. «En 5 minutos es el momento de subir al escenario para el discurso». La llamada del deber, el propósito real de la noche, los trajo de vuelta del interludio personal. El drama había terminado. Ahora comenzaba la celebración. Audrey asintió, sintiendo una oleada de energía y propósito. Ya no había ninguna nube sobre ella. Estaba lista, no solo para dar un discurso sobre una fusión empresarial, sino para pararse frente a cientos de personas y ser vista, sin miedo y sin reservas, como la mujer que era. El círculo, por fin, estaba a punto de cerrarse por completo. El camino desde el ventanal hasta el escenario fue completamente diferente al que había recorrido para enfrentarse a su familia. Aquel fue un viaje a través de su pasado. Este era un paseo triunfal hacia su futuro. A medida que ella y Patrick avanzaban, un murmullo recorrió el salón y las conversaciones se apagaron. Los invitados se giraron para mirarlos, y las luces del salón se atenuaron, dejando solo un brillante foco que los encontró y los siguió. Audrey sintió el peso de cientos de miradas sobre ella, pero ya no era la sensación aplastante de juicio que tanto temía en su juventud. Esta vez, se sentía como un viento que la impulsaba hacia adelante. La mano de Patrick, firme y cálida en la curva de su espalda, no era un soporte para una mujer débil, sino el toque de un igual, un compañero de equipo a punto de entrar al campo de juego. Una vez en el escenario, de pie junto al podio, su perspectiva cambió por completo. Desde esa altura, el salón se extendía bajo ella como un mapa de su nueva vida. Podía ver a sus socios, a los inversores que habían creído en su visión, a los empleados que trabajaban incansablemente por un objetivo común. Vio a su amiga Jamie, radiante, con los ojos brillantes de lágrimas de orgullo, y entonces su mirada barrió la sala y los encontró, su madre, su hermana y Mark. Desde la tarima, bajo la potente luz, parecían increíblemente pequeños, figuras anónimas perdidas en la multitud. La elevación física era un reflejo perfecto de su estado emocional. Estaba, literal y figuradamente, por encima del drama, viendo su pasado desde una posición de poder y claridad que nunca creyó posible. Patrick fue el primero en acercarse al micrófono. Su voz, tranquila y segura, llenó el silencio del salón. Habló del viaje de la empresa, no solo en términos de crecimiento financiero, sino como una misión para redefinir el éxito en el mundo de las inversiones. Habló de la importancia de la integridad, de la sostenibilidad y de construir un legado del que pudieran estar orgullosos. Mientras él hablaba, Audrey lo observaba, y un profundo sentimiento de amor y admiración la invadió. Recordó su primera entrevista con él, cuando ella era solo una candidata más, nerviosa y con un currículum modesto. Él no había visto sus inseguridades, había visto su inteligencia y su potencial sin explotar.
Nunca la había tratado como una subordinada, sino como una mente a la que desafiar y con la que colaborar. Pero nada de esto sería posible, dijo Patrick, girándose hacia ella con una sonrisa que era solo para ella. Sin el corazón y el alma de nuestra visión, mi socia en los negocios y en la vida, Audrey Reynolds. El salón estalló en un aplauso cálido y sostenido. Mientras caminaba hacia el podio, sintió cada aplauso como un ladrillo más en la fortaleza que había construido alrededor de su nueva identidad. El sonido era un bálsamo. Cuando llegó al micrófono, y el silencio volvió a caer, miró a la multitud. No había miedo. No había ni un rastro de la chica, que se habría encogido ante tanta atención. En su lugar, sintió una gratitud abrumadora. Recordó el frío de las calles de Chicago, las puertas que se cerraron, el sabor de la desesperación. Y ahora estaba aquí. La distancia entre esos dos puntos era la medida real de su victoria. Su voz salió firme y clara, resonando con una autoridad tranquila que capturó la atención de todos. No habló de cifras de negocio ni de estrategias de mercado. Habló de la gente. Habló de la importancia de construir algo que importara, de crear un entorno donde el talento pudiera florecer sin importar de dónde viniera. Habló sobre el poder de una segunda oportunidad, de cómo las ideas más disruptivas y valiosas a menudo provienen de los lugares más inesperados. Cada palabra que decía estaba impregnada de su propia historia no contada. No necesitaba narrar su trauma para que todos sintieran la verdad en su discurso. Estaba compartiendo su filosofía de vida, una filosofía forjada en el fuego de la traición y la soledad, y pulida por el trabajo duro y el amor verdadero. En un momento, mientras hablaba de la resiliencia, sus ojos se encontraron con los de su madre. Eleanor la miraba fijamente, pero su habitual expresión crítica había sido reemplazada por una de puro asombro. Por primera vez, parecía que realmente estaba viendo a su hija, no a la versión que ella había creado, sino a la mujer real que estaba en el escenario. La soñadora estaba hablando el lenguaje del liderazgo y la visión, y su madre no tenía herramientas para procesar esa realidad. La mirada de Elizabeth era una tormenta de emociones conflictivas. Había envidia, sí, pero también una extraña pizca de respeto a regañadientes. Y Mark finalmente la miraba directamente, y en sus ojos, Audrey vio el peso aplastante de un arrepentimiento que probablemente lo acompañaría por el resto de su vida. El éxito sostenible, continuó Audrey, su voz ganando fuerza. No se trata de ser el más fuerte o el más despiadado. Se trata de crear alianzas. Se trata de encontrar a esas personas que no solo ven tu valor, sino que te ayudan a multiplicarlo. Mientras decía esto, su mirada se encontró con la de Patrick, y una sonrisa genuina iluminó su rostro. El amor y el respeto que fluían entre ellos eran tan palpables que llenaron el salón. La verdadera fuerza no reside en el control, sino en la confianza. No reside en dominar a los demás, sino en empoderarlos para que sean la mejor versión de sí mismos. Sin mencionarla, estaba deconstruyendo y refutando toda la filosofía de vida de su madre, ofreciendo una visión del poder mucho más humana, colaborativa y, en última entrega, mucho más exitosa. Terminó su discurso con una simple frase de agradecimiento. Hubo una pausa, un segundo de silencio absoluto en el que el impacto de sus palabras pareció asentarse en la conciencia colectiva de la sala. Y entonces, el aplauso estalló. No fue un aplauso educado, fue una ovación atronadora, unánime. La gente se puso de pie, no solo por cortesía, sino con un entusiasmo genuino. El sonido la envolvió, una ola de validación y reconocimiento. En ese momento, de pie junto al hombre que amaba, bañado por la luz del éxito que ella misma había creado, Audrey sintió una profunda sensación de plenitud. Ya no estaba huyendo de un pasado doloroso, ni corriendo hacia un futuro incierto. Estaba exactamente donde debía estar, completa y en paz, firmemente plantada en el centro de su propia vida. Al bajar del escenario, cogidos de la mano, fueron recibidos por una oleada de felicitaciones. Socios y amigos se agolpaban a su alrededor, pero fue Jamie quien se abrió paso y la abrazó con fuerza. «Lo has conseguido», le susurró al oído, su voz temblando de emoción. «Los has destrozado sin mover un solo músculo». Audrey sonrió y negó suavemente con la cabeza mientras se separaba del abrazo. Miró a su amiga, cuyos ojos leales todavía veían la situación como una batalla ganada. Pero para Audrey, la perspectiva había cambiado irrevocablemente. Ya no se trataba de ganar o perder,
de destruir o ser destruida. Entendió que el verdadero poder no residía en derrotar a sus enemigos, sino en llegar a un punto en el que ya no los consideraba como tales. Más tarde esa noche, cuando el evento comenzaba a disiparse, Audrey se encontró de nuevo mirando por el gran ventanal. La ciudad de Chicago brillaba a sus pies, un testimonio de la vida que había construido desde cero. Su mente volvió, por última vez, a la traición en Filadelfia. Y entonces, un pensamiento sorprendente y liberador emergió de las profundidades de su ser. Por primera vez, no sintió dolor ni ira. Sintió algo parecido a la gratitud. Una gratitud extraña, retorcida y agridulce. Si su madre no la hubiera menospreciado, si su hermana no la hubiera traicionado, si Mark no la hubiera abandonado, ella seguiría allí. Sería una versión más pequeña de sí misma, viviendo una vida tranquila y predecible, siempre buscando una aprobación que nunca llegaría. La mayor herida que le habían infligido había sido, irónicamente, el catalizador de su extraordinaria libertad. Perdida en ese pensamiento, en la extraña y pacífica gratitud que sentía, notó un movimiento a su lado. No necesitaba girarse para saber quién era. El silencio que lo acompañaba era el de Mark. Cuando finalmente lo miró, lo vio de pie, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el suelo. Parecía que toda la energía había sido drenada de su cuerpo. Su madre y Elizabeth ya se habían ido, probablemente incapaces de soportar un minuto más en un mundo donde Audrey era la estrella. Mark se había quedado. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de una miseria tan profunda que era casi palpable. «Audrey», empezó. Su voz era un susurro ronco. Lo que vi esta noche. La mujer que eres, fui un tonto, un cobarde. No hay un solo día en que no me arrepienta de lo que te hice». Su confesión no era una actuación, era el sonido de un hombre roto. Audrey lo escuchó sin interrumpir, manteniendo la misma calma serena que la había acompañado durante las últimas horas. Miró al hombre que una vez había planeado su futuro entero, y lo vio con una compasión distante, la que se siente por un extraño que ha perdido su camino. La confesión de él no le causó dolor ni satisfacción. Entendió que su arrepentimiento no era realmente para ella, era para él. Era una súplica de absolución, un intento desesperado de aligerar la carga que llevaba. Ella no le iba a dar la catarsis de una pelea, ni el consuelo de una reconciliación. Le ofreció algo mucho más simple y final. «Lo sé, Mark», dijo suavemente, su voz desprovista de toda emoción excepto una paz tranquila. «Espero que encuentres tu propia paz». No era el perdón que él buscaba, sino una liberación. Lo estaba soltando. Las palabras de Audrey parecieron desinflarlo por completo. Quizás esperaba rabia, lágrimas, un reproche, algo que le diera un punto de apoyo, pero su serenidad lo dejó sin nada a lo que aferrarse. Él asintió lentamente, una aceptación final de su derrota. «Cuídate, Audrey», murmuró, y sin decir más, se dio la vuelta y se alejó, su figura encorvada perdiéndose entre los últimos invitados que quedaban. Audrey lo vio irse, y sintió como el último hilo invisible que la conectaba a su pasado se rompía. Ya no era un fantasma que la perseguía en sus pesadillas. Era solo un hombre, saliendo de un salón de fiestas y, para siempre, de su vida. Se giró de nuevo hacia la ventana, hacia su ciudad, hacia su futuro. La puerta de su pasado no estaba cerrada con llave, simplemente había desaparecido. Patrick se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro, repitiendo el gesto de esa misma mañana. El día había cerrado su propio círculo. Él no preguntó qué había dicho Mark. No necesitaba hacerlo. Conocía el lenguaje del cuerpo de su esposa y vio la tranquilidad final que se había instalado en ella. Se quedaron así, en silencio, durante un largo rato, simplemente mirando las luces de Chicago que parpadeaban incansablemente. «¿Lista para ir a casa?», le susurró finalmente al oído. Audrey cerró los ojos y se apoyó completamente en él, sintiéndose segura, anclada. «Sí», respondió. Su voz era la encarnación de la paz. «Estoy lista». El hogar ya no era solo un apartamento con una vista increíble. Era este sentimiento. Era él. Era la vida que habían construido juntos. Mientras salían del salón de baile, ahora casi vacío, cogidos de la mano, un último pensamiento cristalino se formó en la mente de Audrey.
Su madre siempre había querido una hija fuerte, pero su definición de fuerza era la ambición fría, la capacidad de controlar y la dureza emocional que veía en Elizabeth. Sin embargo, Audrey había descubierto un tipo de fuerza completamente diferente y mucho más poderosa. La fuerza de ser vulnerable, de caerse y tener el coraje de reconstruirse pieza por pieza. La fuerza para amar y dejarse amar como una igual. La fuerza para perdonar, no para el beneficio del otro, sino para la propia libertad. Comprendió que la traición no la había destruido, la había obligado a nacer de nuevo, bajo sus propios términos y con sus propias reglas. Y esa, se dio cuenta, era la única validación que realmente importaba. Salió a la fresca noche de Chicago, no como víctima ni como vencedora, sino simplemente como Audrey, libre.